Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en medio de la semana, en concreto contigo. Soy Mariel Zúñiga, todo el equipo de En Concreto te saluda. Y tenemos aquí un gran invitado al que me da mucho gusto saludar, porque ya tenía bastante rato ahora sí, que coincidimos en eventos, pero no nos vemos en entrevista. Y pues me acuerdo de esas entrevistas, Eugene Toll, socio director de Softec, esas entrevistas desde hace años, fuiste un gran maestro, ¿no? De esta que comenzó como reportera hace algunos ayeres. Muchas gracias, qué gusto verte, Jean. Mil gracias, Mariel. Qué gusto de verte también a ti. Y bueno, Te digo que luego estamos de eventuales, ¿no? O sea, de evento en evento. ¿verdad? Es cierto, totalmente cierto. Oye, Ajá. Jean, tú, Dime. gran estudioso, analista experto de la industria de la vivienda, ¿cómo pinta para 2025 en el contexto actual que está tan intenso, con tanto trabajo, ya en el tema de la modificación de la ley de Infonavit para que pueda construir, que no sabemos de qué manera, pero que va a construir 500,000 viviendas, el 50% del plan sexenal de este gobierno? Después nos enteraremos cómo se hará el otro 50% a cargo de Conavit, pero también con la reelección bueno, la nueva elección que llega como presidente en un segundo periodo Trump, y está así como ahí viene el lobo, ¿no? Ujú, ujú. Aranceles que pueden subir materiales de construcción, los créditos que no terminan de bajar, como se espera que sean accesibles. Un contexto difícil, un cierre de año que siempre es muy intenso en México porque es cuando más se colocan hipotecas, cuando más se escrituran casas, ¿no? ¿Cómo pinta el 2025, Jim? Pues mira, yo te diría primero vamos a hablar del cierre. Ajá, Generalmente, em, cuando hay un cambio de gobierno, el cierre en vivienda barata es más lento, porque llegan funcionarios nuevos que tienen que aprender cómo operar eh, los fondos, cómo funciona la dispersión de recursos, ahora sí que tienen que agarrar control del barco, ¿no? no, Entonces, típicamente en el último, cuando entra una administración nueva, lo que vemos en los primeros 6 meses es que se frena la colocación, particularmente de vivienda barata. Es lo normal que ha pasado, vamos, desde que tenemos historia, desde el cambio del presidente de la Madrid al presidente Salinas, Salinas a Cedillo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, típicamente, inclusive cuando cambió de Fox a Calderón, aunque siguió Víctor Borras a cargo del Infonavit, también ujú, se vio una reducción en un periodo. colocación en ese último trimestre, ¿no? Entonces, la verdad es que esperamos un poquito de freno ahí. Generalmente, en vivienda de mayor valor, la vivienda financiada por los bancos, efectivamente, los meses de mayor actividad son noviembre, diciembre, enero, que es cuando la gente recibe sus fondos de ahorro, sus aguinaldos, sus bonos, y entonces tienen dinero para completar sus Tomar enganches decisiones, y iniciar sus créditos hipotecarios, ¿no? Entonces, claro. típicamente, como te digo, vemos esa estacionalidad en la colocación de créditos hipotecarios. Este, yo te diría también, una de las cosas que hemos advertido desde hace algún tiempo y nos ha preocupado bastante Mm, es la, la, la contracción de inventarios, ok, Mariel. O sea, el sí, número de claro. proyectos vigentes, de casi 6,000 proyectos vigentes que teníamos en el tercer trimestre del 21. Ahorita para el tercer trimestre del 2024 tenemos 4,400 proyectos, ¿no? Entonces tenemos casi un 20%, 25% menos proyectos activos.
donde más han bajado el número de proyectos activos es en vivienda de menos de 2,5 millones de pesos. Pasamos de 2,000 proyectos activos en esos segmentos Ujú. a 1,000. Entonces, Ok. la vivienda, lo que llamamos vivienda con créditos de interés social, vivienda de menos de 1 millón de pesos, y la vivienda media, vivienda de 1 millón a 2,5 millones de pesos, lo que Ujú. tenemos es una contracción muy importante de los inventarios, ¿no? Sí, O sí, de los proyectos en proceso. los proyectos. Este, Ajá. y también, obviamente, eh, como tienes menos producto en proceso, fíjate, en el tercer trimestre del 21 había, en los segmentos de vivienda media para abajo, teníamos 200,000 viviendas en inventario y ahorita tenemos alrededor de 90,000. Ujú. Entonces, uno de los temas importantes Sí, para hacer las estimaciones de ventas, o sea, no es magia, ¿no? O sea, si no lo tienes, no lo puedes vender. Entonces, claro. el inventario total de la industria, que te digo, rondaba como las 300,000 unidades en 2021, ahorita tenemos 175,000 unidades. Y generalmente el mejor indicador de la colocación del año siguiente es el inventario al cierre del año. Entonces, fíjate, este año calculamos que se van a vender como 220,000 viviendas máximo. Y al final del año pasado teníamos 240,000 unidades que estaban en inventario disponibles para comprar en diferentes niveles de avance de la preventa, ¿no? Ahorita Ujú. tenemos 175,000. Sí, ajá. Entonces, Ahí está muy obvio. este, el número de viviendas disponibles para que la gente salga y las compre, pues ha bajado de una manera bastante importante, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, para el año que entra, nosotros hemos hecho un par como dos escenarios diferentes, ¿no? O sea, el escenario, vamos a llamarlo em, tendencial, que, Ujú. que este, sería como el escenario de si con los programas como vienen siguiendo el mercado como está, calculamos que se van a colocar como 200,000 viviendas, entre 200 y 210,000 viviendas con el escenario tendencial. Ah, Ahora tenemos que ver el programa presidencial. ujú, eh, ujú, y aquí hay varios temas que no son totalmente claros, ¿no? Digo un tema, yo leí la reforma constitucional, Mariel, ujú, y la ujú, verdad es que se me hace que es más bien una reforma muy cosmética, ¿no? O sea, en vez de decir trabajadores, dice personas empleadas. En vez de decir patrones, dice personas empleadoras. ujú. Este, Bueno, el, en realidad es que es un artículo el que realmente se está modificando y el que ya se aprobó, el ciento y el, veintitrés y el, el- por eso, pero el Infonavit desde siempre podía construir vivienda. O sea, la línea 1 del Infonavit existe desde que existe el Infonavit. Entonces, lo que sí agregaron es que se podía hacer vivienda para rentar, que Exacto. sinceramente tampoco necesitaba una reforma constitucional. El Infonavit también podía haber hecho eso sin mayor complicación, Ujú, aplicando algún proyecto especial o ¿cómo se llama? Entonces, el Infonavit podía haber hecho eso como un producto de inversión. Entonces, no, ujú. no necesariamente se requería un cambio constitucional. Entonces, pues bueno, que lo hayan hecho, pues qué bien, pero finalmente no agregaste, o sea, lo único que hiciste fue hacer que todo el mundo estuviera así de que, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Cuál es el impacto? Pues, digo, yo puse el texto vigente y el texto propuesto lado a lado, y pues mira, no vi mayores cambios. Entonces, el tema aquí es, primero, eh,
si el Infonavit va a poner una constructora, porque con la ley actual de outsourcing, pues entonces quién sabe si el Infonavit pueda subcontratar construcción. Entonces eso, Esa es una modificación que viene en las leyes secundarias que ya están trabajando. entonces ese es un tema Ujú. que finalmente, pues el Infonavit siempre había podido comprar casas, ¿no? O sea, siempre, o sea, yo las hago y tú me las compras y tú las revendes, o sea, eso tampoco es tema, ¿no? Entonces, la pregunta también es, eh, hablaba en la presentación que hizo la secretaria Vega el otro día, hablaba de que ya tienen 200 y tantos de terrenos para hacer proyectos de vivienda. Y una de las cosas que yo me pregunto, Mariel, es que primero, tener los terrenos es una parte, la segunda parte es tener terrenos con servicios, terrenos servidos, Claro. tener terrenos con uso de suelo que tengan la densidad que se planea tener Ujú. terrenos Claro. con servicios, agua, luz, drenaje, eh, Claro. Sí, vialidades, comunicación, estaciones, conectividad, claro. este, y te digo, fabricar casas suena muy fácil hasta que te topas con la doctora Zúñiga, ¿verdad? Ujú. Oiga, ¿y por qué el baño está así? ¿Y por qué el closet está acá? ¿Y por qué no cierra la puerta? ¿Y por qué las ventanas están aquí, ven al drenaje? Ujú. Entonces, en el Infonavit de los setentas, si te acuerdas, Sí. el Infonavit Tenemos un- asignaba las casas a los trabajadores. Tú no escogías tu casa. Inclusive se hablaba de que me saqué mi casa del Infonavit, era como una rifa, Exacto. ¿no? Sí. Era como que te habías ganado un premio. Entonces, ahorita vivimos en una situación donde los trabajadores, las personas empleadas, como dice ahora la Constitución, Ujú. Ujú. los trabajadores pueden escoger si compran o no compran. Ujú. Y entonces no solamente es cuestión de producir, es cuestión de producir un producto que la gente quiera comprar. Un producto que la gente quiera comprar, que esté en un lugar donde la gente quiera estar y con los atributos que la gente decida tener, ¿no? Entonces, también otro tema interesante, Ujú. yo me recuerdo cuando empezaron a crecer las empresas vivienderas de México, el señor Pulte, el dueño de la empresa de vivienda más grande de Estados Unidos, eh, hizo una observación que a la postre fue muy profética, que decía que en los estudios que él había hecho en todo el mundo, todas las empresas que vendían más de 30,000 viviendas al año acababan quebrando. Y la razón es muy sencilla. Mira, tú puedes decir que Oxxo es una empresa que vende 2,000 millones de litros de Coca-Cola. No sé cuántas Coca-Colas vende, estoy inventando, para que luego no me cites de... Softeq dice que Oxxo vende 2,000 millones de litros de Coca-Cola. No, por favor, no Bueno, diga. no es el tema relevante aquí, pero como Pero ejemplo lo como entiendo. ejemplo. Ujú. En realidad no es cierto. Oxxo lo que hace es que administra más de 20,000 tiendas. No es lo mismo. No es lo mismo desplazar 2,000 millones de litros de Coca-Cola que administrar veintitantas mil tiendas. Ujú. Entonces, eh, Geo y Urbi y Ome en su, en su, en su mayor pico, no eran empresas que hacían 50,000 viviendas, eran empresas que administraban entre 200 y 300 proyectos inmobiliarios en entre 200 y 300 municipalidades y demarcaciones diferentes. Entonces, como te digo, era tener fábricas en 200, 300 puntos diferentes de la República y cada fábrica tiene que tener su gerente, cada fábrica tiene que tener
su área de ventas, cada fábrica tiene que tener sus compras, cada fábrica tiene que tener su producción, cada fábrica tiene que tener su administración, ¿no? Entonces, un punto aquí importante es la generación del cuerpo directivo eh, para administrar todos estos proyectos, ¿no? Entonces, ese es un reto no menor. Entonces, la expectativa que yo tengo es que yo creo que sí iniciarán el proceso. Yo para el primer año calculo que aunque posiblemente inicien las 50,000 viviendas, yo calculo eh, que el ritmo de ventas que podrían tener eh, sería el orden de tal vez entre 20 y 30,000 adicionales a las 200,000 que te estoy diciendo. Entonces, el año que entra podríamos llegar tal vez a 230,000 viviendas colocadas. Me estoy confundiendo un poco, y nada más para precisar. ¿Tú me estás hablando del programa sexenal o estás sumando la generación, la producción y construcción normal No, a que ver, ya se sí, hace de no, a ver. vivienda? Tienes la producción normal, que son entre 200 y 210,000 para el año que entra. Ok, a estas se sumarían Otras las entre 50 20 y mil. 30,000. Yo no creo que, o sea, 50, si tú partes de hoy y planeas producir y entregar 50,000 viviendas en 250 puntos diferentes de la República, Sí, claro. este, no sé si recuerdes, pero una de las grandes innovaciones de Urbi en los 90 Ujú, era lo que Cuauhtémoc Pérez llamaba la fábrica de compradores. ujú. Cuauhtémoc lo que decía es que tenías que tener una fábrica de casas, que hacía las casas, y al mismo tiempo tenías que tener una fábrica de compradores, que iba generando para que cuando tú terminaras la casa, Tuvieras hubiera el comprador. alguien que estuviera calificado para comprártela, ¿no? Entonces, hay un, un, un ejercicio que yo le he pedido muchísimas veces al Infonavit que me diga, pero nunca he podido encontrar la manera de que me lo dijera, Ujú, porque te voy a explicar por qué. Em, si tú ves el número de personas que es sujeta de crédito en cada rango de ingresos, el Infonavit te dice, pues mira, gente que gana menos de 3 salarios mínimos, tengo tantos mil en Chiapa de Corzo, ujú. tengo tantos mil de 3 salarios Pues lo debe tener, ¿no? tal, O tal, tal. No, debiera tener. no, eso lo tienen y te lo publican y tienes una tablita que publican cada mes y te dicen cuántas personas califican en cada lugar. Ujú. Lo que nunca he podido lograr que me den es de qué edad son. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si tú tienes una gente que gana 3 salarios mínimos y trabaja, no sé, en una empresa no sé, de manufactura de llantas, ¿no? Y esta persona tiene 55 años, pues ya vive en alguna parte. Y aunque sea sujeto de crédito del Infonavit y aunque nunca haya pedido un crédito, es poco probable que te pida un crédito. Entiendo. Ujú. De hecho, hubo una época cuando el Fobiste, cuando eran las subastas del Fobiste, si te Sí, acuerdas, sí, 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 que los el famosos Fobiste te sorteos. decía, Mariel, tienes derecho a un crédito, tienes 3 meses para comprarte una casa. Entonces, los trabajadores al servicio del Estado te decían, pero yo ya tengo casa, no necesito una casa. Y entonces, ¿qué hicieron? Se compraron casas vacacionales en Xochitepec y en Acapulco, en Cuernavaca y en Acapulco. Y pues está Ujú. bien, bien por ellos, era su dinero y tenían el derecho de hacerlo y se compraron una Claro. casa utilizando un crédito que les dio el Fobiste, ¿no? Ajá. Eh, entonces,
Hicimos un estudio hace como 15 años en Querétaro. Ujú, ujú. Había un desarrollador que decía, oye, es que aquí cerca de mi terreno hay 30,000 personas que califican para un crédito Infonavit y trabajan mayoritariamente en estos parques industriales, ¿no? Los parques industriales que están en la entrada de Querétaro, yendo de la Ciudad de Sí, México a Querétaro. Y entonces, pues adivina qué hicimos en software. ujú. Les Proyectar. fuimos a preguntar Ujú. y fíjate qué descubrimos. La mayor parte de la gente que trabajaba en esos parques o estaba o ya tenía casa y entonces pues no necesitaban otra, o eran jóvenes solteros. Y entonces cuando les preguntamos, oiga, ¿y usted quiere comprar casa? Me dice, pues no, hasta que me case me voy a comprar una casa, O sea, que a unos no querían otra y a otros tampoco les interesaba porque decían, tener el crédito. yo voy, y le decíamos, ¿dónde va a comprar usted casa? Ajá. Dice, depende de dónde esté mi familia. Ujú. O sea, unos querían quedarse cerca de su núcleo familiar y otros decían, oye, no, pues es que la familia de mi pareja está en este otro lugar, entonces yo Sí, no me compraría una casa cerca de la fábrica, me compraría una casa cerca de mi familia. ok. Entonces, Ujú. uno de los Sí, temas, como te digo, normalmente de la totalidad de vamos a decir, de personas que califican para un crédito Infonavit, lo que hemos visto en la estadística de los últimos 20 años, o más, 30 años, es que entre el 2 y el 3%, o sea, a partir de que la gente podía escoger su casa a partir de 92, lo que vemos es que alrededor de entre el 1 y el 2,5, 3% ujú, de lo que llaman los demandantes potenciales, son los que ejecutan y piden su crédito ujú, en cada segmento. ok. Entonces, En cada segmento de ingresos o de de ingreso, edad. correcto, correcto, sí. Entonces, lo que observamos ahorita es que, digo, hay una percepción de que hay una enorme cantidad de personas que califican para un crédito Infonavit. Entonces dicen, oye, pues si yo fabrico casas, pues todas estas personas pues van a venir corriendo eh, Ajá. a, a pedir su casa, ¿no? Ya estoy viendo tu punto. De, Ajá. de hecho, fíjate, el Infonavit te dice que la última, eh, ¿cómo se llama? Reporte de esto que bajé, que tienen 10 millones de personas que podrían ¿Y solicitar un crédito, califican? ¿no? Ajá. Ok. Hasta 2,7 salarios eran 3 millones de personas a julio de este año, que fue la última vez que bajé este reporte. Eran 2,7 millones de 2,8 a 4,1 salarios, 1,700,000 de 4,2 a 5,8 salarios, de 5,9 a 9 salarios, 1,4 millones de personas, y más de 9 salarios mínimos, 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces tú Se dices, oye, sumaban esos 10. es un mercado este, infinito, ¿no? Ujú, ujú. Es un Pero la mercado. realidad es que normalmente lo que se coloca es como el 1% de eso. El Es, 1%. Entonces, ya estoy entonces, viendo tu esos son punto. 150,000. Ajá. Estoy viendo tu punto, Jean. Está previsto, como dice, que tienen millones de trabajadores que no han podido obtener su crédito, que no tienen la casa que necesitan, que es vivienda económica. Espera, time. A Tienes ver, es que millones necesito ir concluyendo, Jean. no, perdón, millones de trabajadores que han decidido no ejercer su crédito. No, ese es un Y punto, pero a lo que eso es yo voy diferente. es diferente. A lo que yo voy, fíjate, es de que hay 5,5 millones de trabajadores que dice el sector de los trabajadores que no ha alcanzado o no ha podido tener la casa
que necesita, que es vivienda económica. Tú estás hablando de otros millones que ya pueden tener, calificar, tener el crédito. Pero tu punto, y eso es lo que quiero ir concluyendo, por lo menos en esta primera entrevista contigo, porque siempre nos da para más, es, es muy diferente tener millones, ¿no? De trabajadores que supuestamente ya califican y que pueden tener crédito o que necesitan una casa, a en realidad los que van a solicitar ese crédito y a comprar esa casa. Y te voy a decir otra cosa, Mariel, que es bien ¿Pero es importante. correcto esto? Es que, a ver, los 5 millones de personas son las que te acabo de decir. O sea, 5 millones son las que califican para un crédito de vivienda barata que no han comprado una vivienda barata. Y 5 millones son los que califican para una vivienda media que no la han comprado. Entonces, esos son los mismos, estamos hablando de los mismos 5 millones. Lo que nadie le ha preguntado a esas personas es si quieren comprar una casa. Ujú, exacto. Ese es el Simplemente estamos punto. diciendo, califican para comprar una casa, sí, pero no sabemos si la quieren comprar. La otra cosa que vemos es que una manera de saber realmente cómo está la demanda es si hay inventario, ¿no? Si hay producto. Si la demanda fuera tan infinita como de repente nos tratan de convencer que es, pues todos los proyectos de vivienda de menos de 1 millón de pesos se venderían el día que salen a la venta. Y resulta que no, resulta que pues nuestros amigos desarrolladores de vivienda barata, Sadasi, Ruba, Vinte, Haber, Cadu, todos ellos, Kuma, etcétera, tienen que hacer marketing, tienen que hacer promoción, tienen que traer a Ujú, los clientes, para tienen lograr colocar la que vivienda. para Entonces, colocar la sí, ¿cuál vivienda. sería tu conclusión, ¿no? Al final de ahorita, de esta primera parte, insisto, que vamos a seguir platicando contigo, pero por tiempo tenemos que llegar a una conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de lo que comentas? Mira, la En conclusión realidad es, no se van a colocar a ver, no, todas no, las yo viviendas. te diría que lo más importante, Mariel, es que finalmente después de 3 sexenios, porque ni a Calderón, ni a Peña, ni al señor López, la vivienda era un punto importante en su agenda. Ujú, Este, desde la Alianza por la Vivienda del presidente Cedillo y después todo el impulso que se le dio en ordenó con Fox. en el sexenio de Fox, Ujú. eh, y, Hasta el, ahora se está y, volviendo y, a ver la, a la y, la- y vivienda. las reformas del Infonavit de Salinas, la verdad es que habíamos dejado un poquito al garete al sector. Entonces, el hecho de que se, se vea al sector nuevamente como un eje de crecimiento, de generación de prosperidad, de generación de patrimonio para las familias, es sensacional. Y eso es lo que tenemos que aplaudir. Ahora, lo que también tenemos que hacer es ayudar a que el programa se materialice, no agarrar y decir, ¿cómo le hacemos para meterle los pies a nuestra amiga Edna Vega? ¿Cómo le Sí, hacemos para ujú. meterle los pies al Infonavit, al Fobiste, a lo que sea, a la Conavi? No, al contrario, lo que tenemos que decir es, bueno, finalmente, fíjate, si se logra aumentar el volumen de producción, como se está hablando, regresaríamos a los niveles de producción del 2014, cuando que tendríamos que estar produciendo mucha más vivienda, tendríamos que estar dándole la vuelta, deberíamos estar produciendo alrededor de 500, 600 mil casas por año en las zonas 500,000 a urbanas 600,000. y no 200,000. Entonces, Claro, qué bueno, esto nos va a regresar a 400,000. Palomita, bien, ok, ok, pero falta. pero lo que tenemos que hacer es cómo trabajamos juntos para redondear el programa para que sea un éxito. Perfecto. Ahí nos quedamos. Ahí nos dejas de tarea porque nos diste también bastantes elementos y yo creo que si te ven justamente los que están sentados ahorita alrededor de la mesa en Infonavit, ¿no? Para ir viendo los cómo, esas leyes secundarias
cómo va a construir ahora el Infonavit, si con su constructora y sus agencias o con los privados, en fin, y va a resolver todos los cómo, es algo que tienen que considerar que es el mercado. Entonces, si te late, mi querido Jean, lo dejamos aquí, pero retomamos contigo y no dentro de mucho tiempo, un par de semanas, que yo creo que así como van, fast track, así como aprobaron la iniciativa, así como ya se va a publicar, así como ya están trabajando las leyes secundarias, de acuerdo con los legisladores, más o menos en 2 semanas ya vamos a tener bastante avance respecto a los comos, a las leyes secundarias. Nos reunimos aquí de nuevo, ¿te parece? Con mucho gusto. Y también sabes que tenemos nuestro seminario de SoftTech el 3 de diciembre en Four 3 de Seasons, diciembre, el de este, todos los años, ¿verdad? todos los años, En la Ciudad 9 de de la México. mañana a 3 de la Ujú. tarde. Eh, Ojalá se animen a venir. Bueno, ustedes ya sabes que siempre vienen con nosotros. Sí, muchas Este, gracias. entonces, Seguro que busquen información en la página de Softec, en las redes sociales también, para correcto, en que se inscriban. softec.com.mx, en Ujú. SoftTechMex en la red X y en softec.consultoría en Facebook. Perfecto. Va a ser muy exitoso y además está en una etapa coyuntural, diría yo, en el ojo del huracán. Así que va a ser muy interesante ese seminario. Muchas gracias, Jean. Qué gusto Gracias, verte y Mariel. seguimos platicando porque esto no se acaba hasta que se acaba, amigo. Y Correcto. acaba de Gracias por empezar. invitarme a platicar con tu público. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. pues hasta aquí por hoy, ombligo de la semana, para que tengas una probita de cómo va todo el tema. Aquí muy intenso, la vivienda ahora se pone en el centro del gran programa sexenal de gobierno, lugar que ocupó en el anterior gobierno, justamente que ocuparon los proyectos de infraestructura. Ahora está la vivienda aquí al centro de atención. Vamos a empujarla, como dice Jean, a poner de nuestra parte para que esto funcione. Y bueno, pues te invitamos a seguir con nosotros lunes a viernes en nuestras diferentes secciones, en concreto contigo. Por el momento nos despedimos. Pásala muy bien.